El Parlamento aprobó el mes pasado la ley que regula el teletrabajo, una discusión que no estuvo exenta de polémica. Contó únicamente con los votos del oficialismo. Luego de conocer la visión política al respecto, semanas atrás, aquí en Perspectiva, conversamos con el doctor Hugo Barreto, catedrático de Derecho y Seguridad Social en la Universidad de la República y asesor de sindicatos, quien mostró una mirada muy crítica al respecto. Según Barreto, la norma aprobada no regula verdaderamente el teletrabajo. Uno cuando entiende que una ley regula una determinada situación de trabajo es cuando establece las condiciones bajo las cuales ese trabajo debe prestarse, establece derechos y obligaciones, etcétera, de las partes. En cambio, en la ley nacional de teletrabajo, uno puede decir que es una ley vacía, que no tiene contenido, porque simplemente lo que hace es listar una serie de problemas que se plantean en el teletrabajo, pero en lugar de establecer una regulación concreta, lo que hace es reenviar esa regulación a lo que es el acuerdo individual entre trabajador y empleador, al contrato de trabajo. Vamos a tener ahora otra mirada desde el ámbito laboral, desde el derecho. Para eso estamos en comunicación justamente con el abogado Gustavo Gautier, socio del estudio Brum Costa, especialista en regulación de nuevas formas de teletrabajo. Doctor Gautier, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, Romina. Buen día a la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Usted estudia el tema de teletrabajo ya desde hace unos cuantos años, ¿verdad? En 2006, de hecho, publicó un libro incluso al respecto. Y ya desde entonces, con la percepción de que en Uruguay había una suerte de vacío legal al respecto, ¿no? O sea que seguramente entendía necesario regular este tema. Bueno, la inquietud en su momento, en el 2006, venía de la mano del impulso que tuvo el teletrabajo en Uruguay, básicamente a partir de lo que fue la crisis del 2002, donde el trabajo no abundaba precisamente en Uruguay y en la región, y muchos trabajadores o teletrabajadores pudieron comenzar a trabajar para el exterior, porque ya a esa altura el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación lo permitían, y entonces yo creo que ahí hubo un impulso muy importante, que fue lo que de alguna manera hizo que despertar el interés en investigar el fenómeno, y bueno, frente al vacío existente, que no era un patrimonio exclusivo del Uruguay, porque el teletrabajo en realidad se ha regulado en el último tiempo. En el 2000, en los primeros años de la década del 2000, prácticamente no existía regulación en el mundo sobre el teletrabajo, ni siquiera a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Recordando eso que usted señalaba, ¿no? Lo de los primeros teletrabajadores, o cuando tuvo el primer impulso aquí en Uruguay el teletrabajo, estaba asociado por lo menos entonces a, sobre todo por el lado de las TICs, o sea, trabajadores que lo hacían para empresas de afuera de nuestro país, ¿no? Sí, el teletrabajo inevitablemente está unido y es posible por las tecnologías de la información y la comunicación. Este es uno de los requisitos centrales del concepto de teletrabajo. El otro es la distancia, ¿verdad? O sea, el trabajo hecho a distancia de la oficina de la empresa, que es posible por las tecnologías de la información, le hace hardware y software, y las tecnologías de la comunicación, básicamente las conexiones de Internet. Pero lo planteaba porque ese aspecto, por ejemplo, ahora no queda regulado. Ahora vamos a ver en detalle esta normativa, ¿no? Pero esto lo circunscribe al ámbito del territorio nacional, nada más. Bueno, la ley no tiene ningún dispositivo que se refiera a cómo se deben regir, por qué ley y qué juez debería resolver los conflictos que puedan plantearse en una relación de trabajo transnacional, como claro, si, por ejemplo, lo hace la ley argentina. Pero el hecho de que la ley uruguaya no lo regule no quiere decir que exista necesariamente un vacío, porque bueno, hay normas de derecho internacional privado que pueden invocarse para establecer nada más y nada menos que el derecho aplicable a una determinada relación, y frente a qué jurisdicción ese derecho puede ser invocado, ¿verdad? Bien.
Perfecto, bien, buena puntualización. Le iba a preguntar, entonces, yendo a lo que yo le planteaba al comienzo, digamos, y teniendo en cuenta eso, que también es cierto que en la primera década de este siglo no se había regulado, no eran muchos los países tampoco con regulación en torno al teletrabajo, sino que ha sido algo más de los últimos años. ¿Podemos decir, estaba en falta el Estado uruguayo al no meterse con el teletrabajo? A ver, yo creo que hubo consenso, más allá de la discusión que fue larga y profunda en el Parlamento. Hubo un consenso generalizado incluso de la oposición, en el sentido de que era necesaria la existencia de una regulación, de una modalidad de trabajo que tiene determinadas particularidades que hacen que la legislación general del trabajo no contemple justamente alguna de esas particularidades y no termine fomentando una modalidad que, ojos vistas y como consecuencia de la pandemia, hoy es una realidad que la mayoría de los uruguayos más o menos hemos experimentado, bien trabajando, bien estudiando o bien contactándonos con los familiares que la pandemia impidió que lo hiciéramos. Entonces, yo creo que la ley era necesaria, y no solamente para tratar de fomentar el teletrabajo, sino para proteger una modalidad que se presta para que, por ejemplo, puedan existir jornadas ilimitadas o esa confusión entre lo que es el horario de trabajo con el horario de no trabajo o descansos, cómo se tiene que o cómo se puede controlar el cumplimiento de normas de seguridad y salud cuando el trabajo no se está haciendo en el domicilio o en la oficina propiedad del empleador, y cuáles son los principios que a partir del año 2002, donde en Europa los actores sociales se ponen de acuerdo sobre un acuerdo marco para regular el teletrabajo, cuáles son esos principios que tienden justamente a proteger al teletrabajador. El principio de voluntariedad, el principio de reversibilidad, el principio de igualdad como los principios fundamentales, que posteriormente fueron recogidos invariablemente por todas las legislaciones que a partir del 2002 han regulado el teletrabajo. Bien, o sea que en ese sentido usted ve que es positivo y que además se cumplen con esos principios que señalaba recién, ¿no? O sea, en esta normativa se estaría atendiendo ese tipo de cosas, entre otras cosas la voluntariedad del propio trabajador, ¿no? Bueno, por supuesto, con todo lo que implica el análisis de la voluntariedad dentro del contrato de trabajo, donde las partes son desiguales, ¿verdad? O sea, en esto hay que tener también cuidado, porque la ley en muchos casos remite la solución, no la solución final, pero sí prioriza el acuerdo entre las partes para lograr, primero, imponer hacer posible la modalidad de teletrabajo. ¿Y por qué es importante la voluntariedad? Porque si el trabajador no está de acuerdo en teletrabajar, el empleador no le puede imponer el teletrabajo. Y esto tiene que reflejarse en un acuerdo anexo al contrato de trabajo o un contrato de trabajo o de teletrabajo inicialmente, cuando se contrata ya directamente a una persona para que teletrabaje, un contrato por escrito, ¿verdad? Ese consentimiento tiene que constar en un documento por escrito, no como un requisito de solemnidad o de que si no está por escrito el contrato no exista, pero sí como un requisito de prueba mañana frente a un juez, donde uno invoque una modalidad atípica de trabajo como es el teletrabajo, cualquier juez va a pedir de aquí en más la existencia de este contrato escrito, ¿verdad? Donde, entre otras cosas, no solamente está reflejada la voluntariedad, sino que tienen que estar previstas o reguladas otro tipo de acuerdos de la propuesta inicial o a las que se haya llegado con el teletrabajador. Por ejemplo, el lugar o los lugares donde el trabajador puede elegir trabajar. El tema de el registro de control de horario. ¿Cuál va a ser el registro de control de horario cuando la persona esté trabajando a distancia? O quién va a terminar poniendo las herramientas
por ejemplo, quién aporta la computadora, quién aporta el programa, quién aporta la conexión a Internet, qué pasa con los gastos de operación del teletrabajo cuando está en el domicilio o en otro lugar por parte del teletrabajador. En fin, son todas cuestiones que deberían estar previstas en el contrato. En el contrato. Uh-huh. Si no lo está, la ley tiene soluciones para algunos de esos temas, ¿verdad? Y cuando no las tiene, no hay más remedio que remitirse a la normativa general, que no es que se desaplique en general o in totum el derecho general del trabajo que rige para cualquier trabajo presencial, sino que en ausencia de regulación de la ley de teletrabajo, de algún aspecto de la relación laboral, uno tiene siempre el recurso a la legislación general, ¿verdad? O sea, ahí regiría por fuera del teletrabajo, es el marco de negociación actual. Es lo mismo en ese caso. Se vuelve al derecho del trabajador a la presencialidad ante ausencia de detalles en el contrato. ¿Eso es lo que está queriendo decir? Yo entiendo que sí, que no hay un vacío, no debería haber nunca un vacío, porque si la norma especial, como es la ley de teletrabajo, no regula o deja sin regular aspectos, esos aspectos necesariamente van a la regulación general. Bien. La virtud que pueda tener la ley de teletrabajo es contemplar algunas cuestiones específicas y que se han reconocido como una de las ventajas que presenta el teletrabajo, que no están contempladas en la legislación general. Por ejemplo, la flexibilidad que tiene el teletrabajador para distribuir sus horas de trabajo dentro de la jornada, dentro del día, por ejemplo, de la manera que mejor se acomode a sus necesidades o situación familiar, personal, en fin, ¿no? Con un cómputo de la semana de trabajo y del total de horas de trabajo semanal que no era posible o que no es posible con la legislación actual en materia de horario extraordinario. Claro. Pero vuelvo al punto anterior que le mencionaba, porque, por ejemplo, cuando hablábamos con el doctor Hugo Barreto, él señalaba eso, ¿no? Veía que entendía que la ley dejaba demasiados puntos a resolver en la negociación individual entre empleador y empleado, sin marcar la cancha, por así decirlo. Y después señalaba que le parecía extraño que se hablara del principio de igualdad, y se dice que los trabajadores gozan de los mismos derechos y acceso a las condiciones de trabajo que los trabajadores presenciales, salvo las que sean inherentes a la prestación de trabajo en forma presencial. Y según Barreto, al no explicitar cuáles son las condiciones inherentes a la presencialidad, se está incurriendo en un error y podía darse lugar a duda, ¿no? Quedaba como un vacío, señalaba él. Entonces lo que usted dice es, lo que regula esta ley son cuestiones propias del teletrabajo, que hacen a la forma de teletrabajo. Lo que no está regulado por ahí es porque rige lo que rigió siempre en relaciones laborales. Exactamente. Cuando la ley dice en ese giro de que los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los trabajadores presenciales, salvo los inherentes a la prestación presencial, en toda la legislación comparada y en toda la doctrina comparada está muy claro a qué se refiere cuando se dice las condiciones inherentes a la presencialidad. Y esto no es más que las condiciones de trabajo o incluso algún beneficio que pueda haber en la oficina que no está en la casa. Por ejemplo, si en una oficina hay aire acondicionado, esa es una condición de trabajo de las que van a gozar, obviamente, los que van a la oficina, pero no los que están fuera de la oficina. Si en la oficina hay café a discreción, por ejemplo, no se puede pretender que vaya un delivery con el café al domicilio o a los lugares donde están los teletrabajadores. A ese tipo de derechos y condiciones es que se refiere la ley cuando habla de que sean inherentes a la presencialidad, no a los derechos fundamentales del salario, de la licencia, del aguinaldo, del salario vacacional, de los derechos más importantes o duros, ¿no?
Ujú. Voy a otro de los puntos, usted algo lo mencionaba, pero otro de los aspectos de debate tiene que ver con los materiales, ¿no? Las herramientas y equipos para el teletrabajo. Si las partes no se ponen de acuerdo en cómo se proveerán esos materiales, la ley establece que es el empleador quien tiene que proporcionarlos. Barreto afirmaba que esto podría provocar que un trabajador, por ejemplo, no consiga el empleo justamente por no tener esos materiales de trabajo, por no poder proporcionarlos. Usted ha señalado que esto es lo que pasaba antes, aún sin ley, ¿no? Sí, antes y que pasa con en cualquier trabajo que a una persona le exijan, por ejemplo, que cuente con una bicicleta, con una moto, con un vehículo para poder trabajar con una determinada condición, ¿verdad? A ver, es una crítica, es una crítica que es de recibo, pero fundamentalmente para los nuevos teletrabajadores, no para los que están trabajando en la presencialidad y mañana el empleador le ofrece, bueno, que teletrabaje, pero siempre a condición de que el teletrabajador se haga cargo de todos los gastos. Bueno, en ese momento es que se vuelve importante el principio de voluntariedad, porque ahí el trabajador puede decir, bueno, a mí en esas condiciones no me sirve. No me sirve. Yo sigo siendo trabajador presencial porque yo no puedo gastar en una computadora y en un escritorio y en la conexión de internet de banda ancha necesaria para poder cumplir con este trabajo. Entonces, prefiero seguir siendo trabajador presencial. Uh-huh. Y en el caso de un nuevo trabajo, ahí la empresa puede fijar las condiciones más desde el vamos, ¿no? O sea, puede pedir como requisito, claro, que él va a contratar a quien disponga de una computadora, por ejemplo. Por ejemplo. Pero usted ahí lo que señala es, bueno, es lo mismo que cuando alguien pide para contratar el repartidor, necesita contar con vehículo o con una moto disponible, ¿no? Es la misma lógica. Es la misma lógica, exacto. Uh-huh. Ahora, cuando sí, en falta de acuerdo, si no hay acuerdo y la persona acepta teletrabajar, pero no acepta poner su computadora, la ley ahí resuelve el problema, porque la ley dice, a falta de acuerdo, es el empleador el que tiene que hacerse cargo de las herramientas, pero también del costo de los servicios, por ejemplo, la electricidad o, por ejemplo, la conexión a Internet. O sea, la ley, en defecto de acuerdo, establece que todos los gastos tienen que ser soportados por el empleador. Sí. Estaba pensando en ese punto, por ejemplo, el presidente de Fuesis, que es Fabio Riverón, dijo hablando con la diaria, ¿qué trabajador o trabajadora tiene las condiciones en el momento en que está firmando un acuerdo para incorporarse a trabajar de decirle a su empleador en ese momento, ¿no? Que firma el contrato de trabajo justamente en ese instante, y cuando la empresa le disponga la computadora, le pague internet, le dé silla ergonométrica. A ver, voy de vuelta con la declaración. Él lo que señala es que es un acuerdo dice, ¿qué trabajador o trabajadora tiene las condiciones en el momento en que está firmando un acuerdo para incorporarse a trabajar, de decirle ahí a su empleador que firma el contrato de trabajo siempre y cuando la empresa le disponga de la computadora, le pague internet, le dé la silla ergonométrica? Ninguna de esas cosas van a estar porque hay una situación de desequilibrio en la relación laboral que está comenzando, que claramente está a favor del empleador, decía él. ¿Podría haberse logrado un artículo que tuviera más en cuenta ese desequilibrio del que habla Riverón? Bueno, si uno analiza el proceso de aprobación de la ley, el texto que venía del Senado, que fue aprobado inicialmente por el Senado, establecía que solamente el tema de los gastos, herramientas, era reconducible al acuerdo. O sea, si había acuerdo, bien, si no, no había ninguna consecuencia. La Cámara de Diputados de alguna manera incorpora la segunda parte del artículo cuando establece qué pasa si no hay acuerdo. Y lo hace de manera muy amplia porque sí, pone de cargo del empleador la computadora, el programa, la conexión de Internet y todas las demás herramientas y gastos de operación. Sí, pero ahí de vuelta, pero es más para el que ya venía con la relación laboral, ¿no? Acá Riverón hace referencia más al momento en que claro, pero en el caso del que va a entrar estamos en la misma lógica de cuando se pide un trabajo y la persona tiene que tener una moto. Y si no tiene la moto no puede acceder al trabajo.
esto es algo similar, volvemos a lo mismo, ¿no? Ujú. Es una crítica que es de recibo, yo entiendo que es de recibo, porque, a ver, las legislaciones que se aprobaron en el último año y medio, podríamos decir, la argentina, la española, directamente ponen de cargo del empleador estos gastos, podríamos decir, ¿no? La ley pone, en el caso de Argentina, ¿cómo dijo? Pone directamente de cargo Bien. del empleador Todos los gastos, en ese sentido. los gastos y las herramientas para el teletrabajo. Claro. Acá tengo presente lo que dijo la senadora Carmen Sanguinetti, ¿no? Que fue quien promovió el proyecto, que era, bueno, acá la mayoría de las empresas son pymes en realidad y por lo tanto se haría muy, muy difícil y muy costoso para las empresas poder afrontar esos gastos, ¿no? Esa fue como No, pero, la idea o el espíritu exacto, que había pero detrás. independientemente de los costos, en muchos casos la persona a veces prefiere trabajar con su propia computadora, porque ya está acostumbrado, maneja el sistema operativo, está familiarizado con los programas, y a veces es la propia persona que prefiere trabajar con la computadora. Entonces, yo creo que no está bien que la ley imponga necesariamente que la computadora tenga que ser proporcionada por el empleador, porque a veces puede ocurrir que eso no sea necesariamente lo mejor también para el teletrabajador. Mm. Yo creo que ahí la ley tiene un equilibrio, pero reconozco y acepto esa crítica respecto sobre todo de los nuevos teletrabajadores cuando se enfrentan a ese tipo de exigencias de parte del empleador de que se aporten todos los elementos, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor Gustavo Gautier, abogado laboralista especializado en regulación de nuevas formas de trabajo. El Parlamento aprobó el mes pasado la ley que regula el teletrabajo, una discusión que no estuvo exenta de polémica. Ustedes saben, aquí en Perspectiva venimos haciendo distintos abordajes sobre esta temática. Hoy estamos conversando con el doctor Gustavo Gautier, socio del estudio Brum Costa, quien se especializa en regulación de nuevas formas de trabajo y tiene incluso un libro editado sobre teletrabajo. Doctor Gautier, le planteo ahora otro de los aspectos que también se cuestiona mucho, que por lo menos fue uno de los puntos centrales en el debate, ¿no? O de los más controvertidos, los límites a la jornada laboral. La ley de teletrabajo establece que si en un día se trabaja en exceso de 8 horas, no cuentan como hora extra y en cambio se tienen que compensar esas horas otro día de esa semana, ¿no? Sí se pagarán horas extras si se superan las horas establecidas por semana. O sea, desaparecería la jornada de 8 horas como tal y el teletrabajador tendrá flexibilidad para ordenarse el trabajo como quiera, pero sí habrá un techo por semana, un límite máximo por semana, que eso no varía, ¿verdad? Correcto. O sea, el exceso diario ya no computa como una hora extra, sino para el caso de que ese exceso diario al final de la semana supere las 44, 48 o la jornada semanal que se haya pactado en el contrato. Uh-huh. Eso sí se va a pagar con un 100% de recargo, como dice la ley. Bien. ¿Es un riesgo que se desdibuje así la jornada laboral tradicional de 8 horas? ¿Cómo lo ve usted desde el campo laboral? Bueno, acá hay que tener presente, conjuntamente con la limitación de la jornada, otro de los dispositivos que prevé la ley, que sí esto es una novedad para Uruguay, que es el derecho a la desconexión. Sí. Está regulado en el artículo 14 como esas 8 horas continuas que tienen que existir, donde el trabajador no puede ser contactado por el empleador y tampoco tiene obligación de responder a los requerimientos de trabajo. Exacto. Leo el artículo 14 por las dudas. La ley dice que todo trabajador tiene derecho a la desconexión, entendiéndose por tal el pleno ejercicio de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías y el derecho a no ser contactado por su empleador. Lo que es una novedad importante, ¿no? La misma desconexión está prevista en el propio artículo 8 que habla de la jornada laboral,
donde se dice que tiene que haber una desconexión mínima de 8 horas continuas entre una jornada y otra, ¿verdad? Ujú. Ahora, esto no necesariamente implica que el descanso entre una jornada y la otra tenga que ser de 8 horas, porque el derecho a la desconexión es un derecho diferente al derecho al descanso entre jornadas, o sea, el tiempo que tiene que existir en que termina una jornada y comienza la jornada del día siguiente. Y aquí nosotros tenemos que necesariamente ir a los principios generales. El problema que tenemos en Uruguay es que, aunque parezca creíble, no tenemos una regulación general del descanso que tiene que existir entre una jornada y la siguiente. Salvo en determinadas actividades como el servicio doméstico, como el trabajo rural o como en la gastronomía, donde esto sí está previsto y está cuantificado, Ujú. no tenemos una norma que diga que tiene que existir 10, 8 o 16 horas entre el término de una jornada y el comienzo de la siguiente. Pero de todos modos, la jurisprudencia siempre se ha manejado con un criterio de sostener de que no puede haber más de 8 horas por cada 24 horas hábiles, ¿verdad? Con lo cual está determinando que debería haber un descanso entre jornadas mínimo de 16 horas. Otras actividades lo han regulado con menos extensión. En la discusión parlamentaria esto se había planteado en la Ujú. Cámara de Diputados por parte del Instituto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho, en el sentido de que era conveniente legislar sobre un descanso entre jornadas de 12 horas. Eso finalmente no se recogió y en su lugar se incluyó este derecho a la desconexión de 8 horas continuas. Pero cuando se establece en la ley de teletrabajo, cuando se habla en el artículo 8 del cómputo semanal, se establece que eso es sin perjuicio de los descansos y del derecho a la desconexión. ¿Qué quiere decir el sin perjuicio? Que siguen rigiendo los descansos, y aquí tenemos que considerar necesariamente el descanso intermedio, el que hay durante la jornada, Ujú. pero también el descanso que tiene que haber entre las jornadas, así también como el descanso semanal. O sea que la ley de teletrabajo no borra los descansos que están previstos en la legislación general. Por lo tanto, si nosotros consideramos que el descanso entre jornadas tenga que ser de 16 o de 12 horas, en todo caso, las 8 horas continuas de desconexión deberían ubicarse en algún momento de esas 12 o 16 horas, Ujú. más Bien, allá de las cuales sigue el descanso entre jornadas. sí. Por esto, o sea, razonando de esta manera, uno no puede sostener, como entiendo que se ha sostenido, incluso en la discusión del plenario de la Cámara de Diputados, cuando se votó el proyecto, de que a partir de la ley de teletrabajo, el teletrabajador le pueden imponer jornadas de 16 horas de trabajo. Esto no es posible, porque de esa manera se estaría vulnerando el derecho al descanso entre jornadas, que Ujú. sigue existiendo y sigue rigiendo. Bien, perfecto, ahí quedó claro el punto. Sí, mi pregunta iba más capaz que a lo conceptual, ¿no? Como especialista en derecho laboral, si usted entiende que hoy en día para el Uruguay en muchos aspectos es como un aspecto sagrado, ¿no? La ley de 8 horas, pero el mercado laboral ha cambiado mucho, entonces era más bien su opinión al respecto. ¿Tiene sentido hoy en día, tiene vigencia la ley de 8 horas en la práctica, planteando una situación realista del mercado laboral? A ver, la ley de teletrabajo lo que hace es un pequeño movimiento en el sentido de flexibilizar la jornada, ¿verdad? Donde el cómputo, en lugar de ser diario, en vez de tomar como referencia siempre y inevitablemente el exceso diario, Mm. toma un exceso semanal. Pero el exceso semanal está reconociendo implícitamente que hay un límite diario, porque si no uno no puede en una semana, o respetando el descanso semanal, completar 48 horas. La única forma de completar 48 horas es que uno trabaje 6 días, 8 horas. Entonces sigue estando esa diferencia. En otros países, el cómputo
de la jornada se hace en periodos mayores de tiempo. Ujú. Se hace en promedio de 3 meses, de 6 meses, o el caso español es muy claro. La jornada de 8 horas en España es de cómputo anual. O sea que el promedio de días laborables del año, cuando supera 8, recién estamos en el campo del horario extraordinario. O sea que esto tampoco es una innovación ni un retroceso de ninguna manera en el caso uruguayo, porque sigue habiendo una referencia a un límite diario, solo que el cómputo se considera en la semana y no estrictamente en el día. En la práctica, estas cosas suceden todos los días y a veces incluso son los propios trabajadores que demandan esta flexibilidad. Por ejemplo, si un día un trabajador necesita llevar a su hijo al médico y le dice al empleador, tengo que salir 2 horas, puedo salir, después, aunque no trabajo 2 horas, pero las recupero mañana o en los restantes días de la semana. Frente a esa situación, el empleador no tiene hoy más remedio con la ley de horas extras de descontarle esas 2 horas al trabajador que fue a llevar a su hijo al médico, y no hay forma de compensar esas 2 horas. O sea, el trabajador pierde 2 horas de su trabajo en la semana. Porque si en un día, al día siguiente, el trabajador se queda esas 2 horas de más, el empleador no puede Compensar lo distinto que con horas extra. Con las horas que no se trabajó, y necesariamente tiene que pagarle horas extras. Uh-huh. Bueno, eso en el derecho, ¿no? En el ámbito de lo que está... de lo que hoy rige, la ley general. No, está bien, pero sabemos que eso después en el mundo real no es así, ¿no? En el mundo real se da compensa siempre. Claro. O sea, en las relaciones laborales, en la vida real, la compensación opera. Y en esa compensación, el que está asumiendo el riesgo, en definitiva, es el empleador. Llegado el caso, podrían reclamarle las horas extras que un trabajador realizó para compensar horas no trabajadas en otros días. Claro. Le iba a plantear otro de los puntos, ¿no? A partir de esto de la compensación de horas semanal, tanto para que el empleador controle que se trabajen las horas pactadas, como para que el empleado pueda llevar la cuenta de cuándo se pasa de las horas que tiene pactadas por semana. Se puede establecer un sistema de registro de asistencia. La ley dice textualmente, las partes podrán establecer el sistema de registro de asistencia. ¿Qué ocurre si no lo hacen en ese caso? Bueno, si no lo hacen, yo creo que volvemos a lo que dijimos antes, van a regir los principios generales en materia de carga de la prueba, el horario en el contrato de trabajo, que implica que el trabajador tiene que demostrar que trabajó más del tiempo que tenía previsto trabajar, y probado esto, la carga pasa al empleador para que aporte los medios de control de horario de los que surja la cantidad de tiempo que ese trabajador trabajó en exceso. Uh-huh. Por eso no solamente que la ley lo está señalando, sino que sería conveniente para las dos partes que exista ese sistema de control. Bueno, mi pregunta iba si no habría que haber puesto como que fuera obligatorio establecer un mecanismo de control, ¿no? En lugar de dar margen, digamos. Bueno, pero ya en el derecho del trabajo se entiende que hay una carga del empresario de controlar el horario de sus trabajadores, porque si mañana hay un reclamo, el juez se lo va a exigir, y si no lo tiene, se va a estar a la cantidad de horas que el trabajador denuncie que trabajó como hora extra. Bien. Otro punto, hablamos de lo de la desconexión, ¿no? Lo que no señalamos o no pusimos suficiente énfasis es que la ley dice, ahí en ese punto, cuando habla de desconexión no dice teletrabajador, sino que habla de todo trabajador. O sea, es decir que puede entenderse que esta ley sanciona el derecho a la desconexión para todos los trabajadores del país, ¿verdad? Sean presenciales o remotos, en este caso. Exacto, yo entiendo que sí, o sea, los términos de la ley son clarísimos. Por más que se trate de un artículo que está en una ley del teletrabajo, hay una referencia en 2 oportunidades a todo trabajador.
Y esto estuvo planteado así en el proyecto, desde el proyecto original de Carmen Sanguinetti hasta los proyectos que se fueron votando por el Senado y por diputados, donde esto nunca se cambió. Es Sí, más, porque en otros países ha sido, o en algún momento se habían discutido proyectos puntuales que tuvieran que ver con desconexión laboral, ¿no? Pero no claro. en el marco de una discusión de teletrabajo, ¿no? Pero está bien, Exacto, sí. pero no hay mayor inconveniente en que lo... Digo porque capaz que ha tenido mucha prensa, entre comillas, la ley de teletrabajo y no así le hemos dedicado tanto a la desconexión laboral para todo trabajador, que mi primera pregunta es, ¿qué implica en ese sentido? A ver, a partir de la aprobación de esta ley, ¿cualquier empleador tiene que abstenerse de comunicarse, por ejemplo, por WhatsApp con sus empleados fuera de hora, por ejemplo? ¿Eso es un caso? Claro, no necesariamente fuera de hora. Yo la acotaría a 8 horas continuas que tienen que estar marcadas en algún momento del descanso entre jornadas. ¿Bien? Bien. O sea, una persona que sale a las 5 de la tarde Sí. de la oficina y vuelve a entrar al otro día a las 9 de la mañana. ¿Mm? Obviamente entre las 5 de la tarde y las 9 de la mañana hay mucho más que 8 horas. Lo que establece la ley es que hay 8 horas donde el trabajador no puede ser contactado. Bueno, hay que determinar, sería aconsejable determinar dónde comienza y dónde termina ese periodo continuo de 8 horas. Uh-huh. Para que efectivamente tenga sentido una ley de desconexión laboral, ¿no? Porque si no está pactado, me van a decir, bueno, no, pero las 8 horas empezaban a correr a partir de tanto, yo a las 7 de la tarde te puedo contactar. Sí, una cosa es contactar y otra cosa es que el trabajador tenga obligación de responder. Ah, bueno, a ese punto quería llegar para tener la precisión, ¿no? No implica que el empleador deba abstenerse de contactar, implica que no me puede pedir, por ejemplo, que haga tal tarea, ¿no? O simplemente por el hecho de mandar un mensaje, eso implica ya que está violando la desconexión laboral. A ver, volviendo al ejemplo del trabajador que salió a las 5 de la oficina y volvió a entrar a las 9 de la mañana. Si se fija el horario de desconexión continua desde las 0 horas hasta las 8 de la mañana, desde las 0 a las 8 de la mañana, el empleador no puede contactar al trabajador, según la ley. La ley habla en esos términos. ¿Qué quiere decir? El empleador no puede enviarle un mensaje, no puede llamarlo por teléfono, no puede mandarle un WhatsApp. Entre las 5 de la tarde y las 0 horas... ¿Ni un mail tampoco? Y un mail tampoco. Cualquier tipo de contacto. Bien, perfecto. Entre las 5 de la tarde que termina la jornada y las 12 de la noche, que comenzaría ahí el periodo de desconexión, ahí no hay una limitación para que el empleador pueda contactar al trabajador. Ahora, como está fuera de la jornada, el trabajador no tiene igualmente obligación de contestar ese requerimiento de trabajo. Bien. A menos que esté pactado una guardia, en fin, no, obviamente. Lo mismo ocurre entre las 8 de la mañana y las 9 que empieza la jornada. O sea, entre las 8 de la mañana, donde termina el periodo de desconexión continua de 8 horas, y las 9 que comienza la jornada, que entra el trabajador a la oficina, ahí puede ser contactado también. Por eso es importante, primero, diferenciar derecho a la desconexión con el derecho al descanso entre jornadas. Claro. Y luego, es aconsejable, a partir de cómo quedó redactada la ley, establecer cuándo empieza y cuándo termina el periodo de desconexión continua, donde el empleador no puede contactar al trabajador según la ley. ¿Y esto dónde se debería esclarecer ahora? ¿En lo que tiene que ver con la reglamentación? ¿O en los acuerdos directamente que se firmen entre las partes? No, la reglamentación podría avanzar en algo, pero no necesariamente establecer para cada caso, ¿no? Eso tiene que ser algo que o las partes acuerdan o directamente el empleador con una política de empresa establece, el periodo de desconexión, el artículo tal de la ley tal, rige desde tal hora a tal hora, punto. Porque como es una obligación que se le impone al empleador, el empleador debería marcar las pautas para establecer cuándo va a ser efectivo ese derecho. Uh-huh.
Bien. Doctor Gautier, ya tenemos que ir cerrando, pero mi última consulta es más bien general. ¿Usted con qué sensación se queda de lo que fue esta discusión parlamentaria y de lo que terminó siendo la ley, si vamos al derecho comparado? ¿Cómo quedamos parados en materia de modernización de las relaciones laborales y ayornamiento, sobre todo a no sé, las cuestiones más modernas que estén planteadas, y si eso es que le preocupa o es un aspecto a tener en cuenta, ¿no? A ver, yo creo que la legislación, la ley uruguaya está bastante en línea con las últimas leyes que se han aprobado sobre teletrabajo. Tiene virtudes, por ejemplo, haber reconocido y darle rango legal a los principios de voluntariedad, de reversibilidad y de igualdad fundamentalmente. Y yo creo que es una ley que nunca pretendió regular todos los aspectos. Claramente el proyecto original era un proyecto de mínima, como ha dicho la propia autora del proyecto, que luego el Parlamento le fue incorporando y creo que lo mejoró en algún punto, si bien hay otros que quedaron abiertos o que pueden ser objeto de críticas, como puede ser lo que mencionábamos, el tema de las herramientas, que no se prevea para la situación de la persona que va a ingresar a un contrato de trabajo, o el propio tema de los accidentes de trabajo, que simplemente se remite a la ley de accidentes de trabajo, pero no se establece, no se resuelven no se dan pautas para determinar cuándo un accidente que puede ocurrirle a un teletrabajador es un accidente de trabajo y no un accidente doméstico, por ejemplo. O sea, ahí la ley me parece que se quedó un poco corta, pero creo que va a ser un paso adelante, y esto se va a ver en la dinámica de las relaciones laborales, ¿verdad? Bien. Doctor Gustavo Gautier, socio del estudio Brun Costa, especialista en regulación de nuevas formas de trabajo, autor de un libro sobre teletrabajo. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ti, Romina, un gusto. Un gusto. Tengo saludos para usted. Bueno, a ver. ¿Está todavía por ahí? De ¿sí? Estela Gross. Qué alegría escuchar a mi alumno de jardinera en Paysandú, ¿puede ser? Sí, claro, la recuerdo perfecto. Bueno, perfecto. Ahí le está haciendo llegar los saludos. Cariño, que pase bien. Gracias, hasta luego.